Hola, soy María José, soy coach. Os echo una mano a todos los que queráis con vuestras extrasístoles a, manejar el dolor emocional, la preocupación, el miedo, la angustia que nos provocan. Tengo un programa de grupo que, como sabéis, ahora lo tengo abierto permanentemente para que os unáis si os interesa, si os apetece, en el momento que queráis. Me podéis preguntar, me podéis escribir por Instagram. Mi página web es www.pensandoconintención.com y podéis reservar una mini sesión de coaching de prueba conmigo en la que os explico lo que hacemos y os cuento cómo os puedo ayudar, si os interesa. Y pues hoy quería haceros un vídeo también cortito para contaros pues algunas de las cosas de las que hablamos en las sesiones que creo que os pueden servir, que os pueden ayudar. Hemos estado tratando últimamente el tema de, el pensamiento que muchas tenemos o muchas sobre todo las que somos madres. Hay dentro de este perfil de persona un poco ansiosa, que son las que solemos tener extrasístoles. Sabéis que solemos ser gente pues un poquito ansiosos, un poquito hipocondríacos, muchos de nosotros. Bueno, un gran número, también hay muchos hombres, es verdad, pero muchas de las personas que tenemos extrasístoles y que nos encontramos en esta situación somos madres, llevamos muchas cosas entre manos, llevamos trabajo, niños, casa y bueno, llevamos bastante estrés. Y una cosa que he visto que tenemos en común, las madres que damos este perfil y muchas de las que me contáis vuestras cosillas, pues es que nos preocupamos mucho por nuestros hijos. Y, y un poco la ansiedad yo creo que nos viene de intentar controlarlo todo, de el miedo que tenemos cuando tenemos pensamientos del tipo que les va a pasar algo malo a nuestros hijos, cuando pensamos que nuestros hijos se pueden poner enfermos, incluso cuando se ponen enfermos que pensamos que puede ser algo malo lo que tengan, aunque nos diga el pediatra que es un resfriado, es una gripe, siempre pensamos que pueda ir a peor, que pueda acabar en una neumonía. Bueno, entramos en ese ciclo de pensamientos y en esa espiral y estamos siempre pues, muy preocupadas y muy ansiosas, nos provocamos mucha ansiedad con este tipo de pensamientos que tenemos. Entonces, os quería comentar un pensamiento común que bueno, ha salido en alguna sesión de coaching y que yo lo experimenté yo misma y a mí me resultó muy familiar y bueno, no es que me sorprenda porque al final he comprobado que todos tenemos los mismos pensamientos. Pero bueno, sí que como me parece que es recurrente, sí que os lo quiero transmitir a ver si os sentís identificados y si lo tenéis y si le podemos dar una vuelta a este pensamiento para un poco cuestionarlo y dejarlo atrás. Y, y es que tenemos miedo a las extrasístoles por el impacto que pueden tener en nuestros hijos. El hecho de que nosotras nos encontremos mal y sobre todo porque muchas veces como pensamos que las extrasístoles nos van a provocar otro tipo de arritmia mortal o otro tipo de fallo cardíaco también mortal, pues al final tenemos mucho miedo de quedarnos solas en casa con nuestros hijos y sobre todo en momentos de extrasístoles. Y esto es lo que he comprobado que, bueno, a mí misma me ocurría y que vosotras me contáis. ¿Qué ocurre? Pues eso, tenemos extrasístoles y pensamos, especialmente en el momento este de irnos a la cama, y sobre todo si estamos solas, que nos va a dar una crisis, que nos va a fallar el corazón por algún motivo, relacionado con las extrasístoles principalmente, y que nos vamos a morir y que nuestros hijos van a estar presentes en ese momento o van a estar en casa o nos van a encontrar a la mañana siguiente. Y bueno, este pensamiento lógicamente nos hace sentir mucho miedo, nos hace sentir mucha angustia y lo que hacemos cuando sentimos estas emociones pues es intentar controlar todo nuestro entorno. Intentamos no quedarnos solas, evitar
esta situación al máximo, intentamos estar en casa el menor tiempo posible y luego cuando estamos en casa, pues preparar un poco esa situación. Pensamos, probablemente, bueno, me decís si estoy equivocada, yo me he sentido muy identificada cuando me lo habéis contado y me he reconocido a mí misma en otro momento de mi vida haciendo estas cosas, pensando en cómo tengo que dejar la llave por dentro de la casa, si tengo que ponerla, si no, para que si a mí me pasa algo los niños puedan salir, pensando en que tengan acceso al teléfono, que puedan marcar algún número donde puedan ser socorridos por alguien, por algún hermano, por algún vecino, por algún familiar. Un poco facilitarles a nuestros hijos el supuesto de que a nosotros nos ocurra lo peor y, y bueno, y que ellos pues lo tengan más fácil. ¿Qué ocurre? Que con estas acciones que tomamos, con estos pensamientos catastrofistas que tenemos a partir de ese miedo y de esa angustia que sentimos, pues realmente generamos para nuestra vida un resultado pésimo, ¿no? O sea, al final estamos viviendo nosotros el resultado es que vivimos en una angustia de realmente estar preparando prácticamente nuestra muerte, ¿no? Las circunstancias de nuestra muerte para que nuestros hijos sufran lo menos posible. Y al final es revivir o vivir nuestra muerte cada vez que tenemos que pasar por esta situación de quedarnos solas. ¿Qué posibilidades hay realmente de que las extrasístoles nos maten? Pues ninguna, según los cardiólogos. Entonces, que podamos morirnos de otra cosa cualquier noche, pues sí, pero como cualquier humano, ¿no? Como cualquier persona. Nadie estamos libres de morir en cualquier momento. Al final, la vida y la muerte van de la mano, ¿no? Me perdonáis que hoy trate este tema, pero todos los que tenemos extrasístoles y sufrimos por ellas, al final tenemos muy presente el tema de la muerte. Entonces, yo no sé si este vídeo a lo mejor a alguno le va a causar más angustia que otra cosa. Yo lo hago con la intención contraria, que os alivie un poco ese pesar y esa angustia a los que pensáis en ella mucho, a causa de las extrasístoles especialmente. Pero bueno, son temas duros que salen en las sesiones de coaching, pero es que en el fondo eso es lo que tenemos en la mente y es lo que tenemos en la cabeza y es lo que tenemos que revisar y darles una vuelta a todos estos pensamientos y enfrentarnos a ellos. Siempre lo digo, que nos da miedo, echamos estos pensamientos, no queremos verlos, no queremos prestarles atención, intentamos distraernos con otras cosas, pero realmente lo que tenemos que hacer es mirarlos. Es como la anécdota esta del monstruo que se esconde debajo de la cama y nos da miedo porque pensamos que debajo de la cama hay un monstruo y lo que hay que hacer es mirar debajo de la cama, mirar a ver qué hay, ¿no? Normalmente no hay nada, miramos si no hay ningún monstruo y entonces ya no tenemos miedo. O si hay un monstruo, pues lo miramos, lo vemos y bueno, por lo menos es el monstruo que hay, ¿no? Y sé qué hacer y decido qué hacer con él y lo miro, pero siempre es peor el monstruo cuando está en mi cabeza, en mi mente, con mis pensamientos y cuando no me atrevo a mirarlo. Pues esto es igual. Si al final tenemos pensamientos de este tipo, tenemos miedo a la muerte y estamos evitando el tema, pues estamos creando un efecto parecido al de la anécdota esta del monstruo debajo de la cama. Entonces, bueno, pues sí, este tema sale mucho y me lo contáis de esta manera y casi todos los modelos, cuando los analizamos, son parecidos. Tenemos ese miedo al final a que nos pase algo malo a causa de las extrasístoles, en concreto algún evento cardíaco que termine en muerte y tenemos miedo de cómo nuestros hijos van a enfrentarse a eso cuando están con nosotros y sobre todo cuando estamos solas. Y entonces hacemos este tipo de cosas que os comento y, y claro, no es por las extrasístoles, no es por quedarnos solos, es por lo que pensamos sobre quedarnos solas y tener extrasístoles. Porque esto hablaba yo con una de mis clientas. Yo ahora no tengo miedo de eso, o sea, yo ahora cuando me tengo que quedar sola, me gusta mucho porque es un momento especial para mis hijos y para mí y aprovechamos para hacer cosas los tres y vemos películas, hablamos de nuestras cosas, nos lo planteamos casi como una ocasión especial y un poco como una fiesta. Y yo cuando me toca quedarme sola ahora, me lo planteo así y para mis hijos también es así. Yo se lo transmito un poco con esta alegría y con esta ilusión que tengo yo y ellos también lo viven así. Y me quedo sola igual y tengo estas sístoles igual. ¿Cuál es la diferencia entre vivirlo con esa angustia, con esa preocupación
y con ese miedo a vivirlo como lo vivo ahora, con alegría y con ilusión? Pues los pensamientos que tengo. Antes me dedicaba a pensar que me iba a morir en cualquier momento y que mis hijos iban a encontrarse con este pastel y que pobrecitos mis hijos, eso era lo que pensaba. Lógicamente estaba muerta de miedo y con un montonazo de angustia y hacía todo esto que os he contado. Mientras que ahora lo que pienso es, vamos a ver, las extrasístoles no me van a matar y tengo las mismas posibilidades de morir durante la noche que cualquier persona con extrasístoles o sin extrasístoles. Entonces, ¿para qué voy a estar anticipando algo que puede pasar? Sí, pero ¿qué posibilidades hay de que ocurra? Pues muy pocas. Entonces, bueno, pues si ocurre, pues bueno, ya mis hijos se tendrían que enfrentar a eso en cualquier caso, pero mientras no ocurra, pues lo que voy a hacer es pasar una noche divertida con ellos y reírme con ellos y ver películas con ellos y aprovechar para hacer estas cosas que normalmente no puedo hacer o que normalmente no podemos hacer, pues eso, porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces son noches especiales y al menos mi experiencia, el cambiar el pensamiento sí que me hace tener una experiencia totalmente diferente y mucho mejor. Y yo elijo tener este tipo de pensamientos de, pues eso, que no me va a ocurrir nada, que no me voy a morir y que si me muero, sobre todo aprender también a soltar. Si me muero, pues ya está, si es que no va a haber nada que yo pueda hacer. O sea, es que ¿qué pretendo? En el fondo, ¿controlar qué? ¿Controlar la muerte? Pero si es que yo no soy Dios, no soy Dios ni voy a poder controlar eso nunca. Entonces es absurdo estar en mi mente con esos pensamientos míos intentando controlarlo todo para que no, es que no se, si es que no se puede. Entonces en el momento que aceptas esto, que hay cosas que se escapan a nuestro control y que lo único que yo puedo controlar realmente son mis pensamientos. Y con mis pensamientos al final mis emociones. Y con las emociones que yo elijo, pues puedo crear una experiencia para mí y para mis hijos bonita. Para mí sobre todo porque, y para mis hijos al final porque lo que hacemos sí que les influencia, ¿no? Les influye, perdón. Em, lo que sientan mis hijos, lógicamente, va a depender de lo que mis hijos también piensen y sientan. No depende de lo que yo haga, pero es verdad que si yo estoy de una manera con ellos, pues hay más posibilidades, puesto que les influyo, de que ellos también tengan una experiencia mejor, ¿no? Y bonita, más que si yo estoy muerta de miedo y súper angustiada y preparando las circunstancias de mi muerte, ¿no? O sea, explicándoles cómo abrir la puerta con la llave por dentro, cómo marcar el número de teléfono o lo que sea, ¿no? Así que bueno, esto os lo quería contar porque creo que es un tema bastante recurrente, bastante importante y quizás algunos de vosotros, las madres sobre todo vais a sentir identificadas y a lo mejor también algunos padres que, que estáis en esta situación o que a lo mejor esto os resuene de alguna manera. Y no sé si algo más. Al hilo de lo de los niños también siempre sale esta reflexión que también, bueno, yo la hago porque a mí me sirve y me parece importante y es, todos queremos evitar que nuestros hijos sufran. Esto siempre os lo cuento, como padres y como madres siempre, pues no queremos que sufran, pero al final hay que ir exponiéndolos poquito a poco a las emociones porque cuando los protegemos demasiado y les evitamos cualquier tipo de emoción negativa, primero que es imposible y segundo que si realmente lo conseguimos, em, no les preparamos para cuando sean adultos y empiecen a tener emociones negativas. Entonces, yo siempre pienso, o me ayuda a mí pensar, o yo elijo pensar que mis hijos tienen exactamente las experiencias que tienen que tener para aprender y que tienen que sentir las emociones que les tocan. Entonces, no siempre lo consigo, pero cuando estoy tentada a evitarles alguna emoción incómoda por protegerlos, siempre me intento hacer esta reflexión y me pregunto a mí misma hasta qué punto quiero intervenir y hasta qué punto quiero protegerlos, porque a veces pensando que los protejo, yo creo que los perjudico. O sea, es bueno a veces que salgan al mundo y que empiecen a enfrentarse a, pues a todo tipo de emociones y a todo tipo de situaciones. O sea, es verdad que son niños y bueno, también eso hay que protegerlos en cierto modo y hasta cierto punto, pero bueno, hay que mirar hasta dónde, ¿no? Hasta dónde estoy intentando evitarle a mi hijo un enfado, por ejemplo, o hasta dónde estoy intentando evitarle a mi hijo, pues eso, una experiencia desagradable. A ver, lógicamente, claro, o sea, yo no quiero morirme y que mis hijos me encuentren, evidentemente, o sea, ese pensamiento a mí también me atormentaba el pensar que esto pudiera pasar. Si se lo puedo evitar, lógicamente se lo evito.
por supuesto, ¿no? O sea, no quiero que mis hijos vivan cosas traumáticas, pero bueno, me refiero a pequeñas experiencias, pues eso, no sé, pequeños enfados, pequeñas tristezas, pequeñas cositas y, y bueno, y en el caso de esto de que os digo de la muerte, si es que ya, si es que no hay nada que controlar, ¿no? En el fondo yo pienso que es que no, si esto ocurre, pues ya está, que no, ¿qué vamos a hacer, no? Pues a lo mejor pensar que bueno, que era lo que el niño, no sé, que por lo que se ha ocurrido y el niño pues de eso va a aprender, ¿no? Al final también lo que elijamos pensar en este sentido pues nos va a condicionar a nosotros y la experiencia que tengamos de ello y el significado que demos a ello, ¿no? Si finalmente ocurre. O sea, hay veces que ocurren cosas y también tenemos que preguntarnos cómo quiero yo pensar sobre esto cuando ocurren cosas que es difícil creer que son neutras, si es que llegaran a ocurrir, ¿no? Pero bueno, esto ya lo veremos en más profundidad en otro vídeo, me meteré más a fondo. Y, y bueno, pues creo que nada más por hoy. Ya creo que con esta anécdota es suficientemente intensa por hoy y que lo voy a dejar aquí. Que, que bueno, que paséis buena tarde todos y vamos hablando.